¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia, soy librepreneur y tengo el enorme gusto y placer de presentarles a mi amigo Lenín, Lenín Alcántara. Él es amigo mío de la infancia. Han pasado demasiados años sin que nosotros habláramos porque nuestra vida pues tomó caminos diferentes y en Venezuela pues como lo saben muy bien, vivimos unos años en los que moverse mucho y moverse rápido era clave. Pero bueno, el Internet y estas maravillas de las redes sociales cuando se utilizan bien nos ayudaron a contactarnos nuevamente. Me he encontrado con la enorme sorpresa de que Lenín es un muchacho no solo emprendedor, muy profesional y es apasionado de las ideas de la libertad igualmente. Y sin que yo más no diga más nada, aquí está Lenín para ustedes, Desiguales. Bienvenido, Lenín. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un enorme placer para mí también haber tenido este contacto. Bueno, como dices, gracias a la magia del internet, ¿no? Así es. Y nada, desde la niñez, ¿no? Desde jugar al escondite y todo ese tipo de cosas Exacto. que son los recuerdos que uno tiene de la infancia, ¿no? Así Allá en es. Venezuela. Y nada, de resto, pues la vida, como somos desiguales, como se Exacto. llama el programa, normalmente tomamos acciones que nos llevan por desiguales caminos. Exactamente. Entonces, Me nada, alegra. chévere estar aquí. Me alegra, Lenín. Bueno, el punto de hoy se llamará Despertando la Libertad, eh, por unas razones que ya Lenín nos comentará y vamos a comenzar con una serie de preguntas donde el objetivo siempre es el mismo, mostrar qué nos hace desiguales y cómo eso saca de nosotros la riqueza, cómo es que ahí en esta desigualdad está la riqueza. Entonces, comenzamos sin más. Cuéntanos tu historia, Lenín, y a qué te dedicas actualmente. Vale, bueno, mi historia eh, de Venezuela, como ya dicen, bueno, eh, por mi nombre muchos sabrán, se le vendrán algunas ideas a la cabeza, ¿no? Incluso ahora me hacen chistes algunos amigos, ¿no? Que por qué con ese nombre. De hecho, por ahí en algunos canales de YouTube participé en algunos debates y colocaba Lenín el Liberto, ¿no? Para que quedara clara la idea. Eh, Nada, bueno, yo vengo mi abuelo fue mi padre, fue quien me puso este nombre porque mi abuelo era de inclinación o de ideas comunistas. Ujú. Así que básicamente fue él quien me puso este nombre. Este es mi segundo nombre, pero es el que más uso porque fue con el que me acostumbré y con el que más me siento cómodo, ¿no? Qué bueno. Em, pero nada, mi vida fue, yo vengo de una familia bastante humilde, en algunas situaciones sí fue difícil materialmente hablando, pero tuve la suerte de que mi madre me diera una herramienta, una computadora cuando tenía 14 años aproximadamente, una computadora que yo la pedí para jugar sin saber a qué me iba a traer. Qué Y bueno. no pasaron 6 meses y empecé y dejé de jugar y me puse a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Aprender, ver qué era esto de la programación, cómo funcionaba una computadora, etcétera. Y con lo cual estoy súper agradecido a mi madre que ya no está, pero se lo agradezco mucho porque pues no sé qué hubiera pasado en otra situación, es algo que solo se puede especular, pero gracias a esa decisión de mi mamá que con mucho trabajo llevó a cabo, podría decirse que estoy acá donde estoy. ¿Y dónde estoy ahora? Yo vivo en Colombia. Soy desarrollador de software nivel 4 o 5. Esos son niveles, son los dos niveles más altos que hay. Qué grande. Actualmente trabajo para una empresa, una Qué startup grande. que se llama ADI. Antes trabajé para una que se llama Rappi, que debe ser conocida en Latinoamérica, en muchos Sí. países. Eh, y bueno, tengo la suerte de tener un buen trabajo, de trabajar en lo que me gusta, en Qué lo que bueno. llevo muchos años ejerciendo, y económicamente, gracias a eso, estar bien. Eh,
pero sin olvidar que el camino para llegar acá no es sencillo. Muy bien. Pero creo que gracias a poder tener no todo el poder de decisión, sino un mínimo poder de decisión, es decir, un grado de libertad, digámoslo así, aceptable, pues he podido tomar ciertas decisiones que me han puesto donde estoy. Excelente, Lenín. Mira, no esperaba menos de ti. Realmente estoy demasiado orgulloso de ti, muchísimo. Y como yo estoy seguramente tu familia y tu mami en el cielo y todos nosotros estamos súper contentos de tu trayectoria, que es una tremenda trayectoria. De verdad es algo admirable. Otra cosa más que tenía que decir yo. Siempre me ha gustado, o sea, siempre, no, bueno, no sé si siempre, pero cada vez estoy más convencido de que los emprendedores son héroes. Tú eres un chamo emprendedor y eres un héroe a cabalidad. Eh, ¿Cómo comenzaste a interesarte en las ideas de la libertad? Bueno, la realidad es la última barrera que existe contra los necios, ¿no? Y aún así hay algunas personas que lamentándolo mucho ni siquiera la realidad los convence, ¿no? De por lo menos pensar si lo que hacen o las ideas que llevan en su cabeza son mínimamente cuestionables, ¿no? En mi caso, como les conté, yo por mi nombre, a partir de ahí yo arranco normalmente mi historia porque pues Sí, Lenin, pues para el que no sabe, fue la cabeza de la Revolución Rusa, 1917. A partir de ahí, bueno, pueden ver la historia en cualquier lado. Ahorita con internet es muy fácil todo conocerla. esto. Sí, Mi abuelo era de ideología comunista, bastante radical, de hecho. Eh, Esas fueron las ideas con las que yo me crié desde niño, escuchando a mi abuelo, que mi abuelo para mí, a pesar de todo eso, es mi padre, es la persona que me forjó ciertas otras cosas que sí son, con las que me quedo, que hacen parte de lo que soy, otras cosas lamentándolo mucho no son porque pues nadie es perfecto sí. y pues es difícil encontrar en alguien todo bueno y quedarse con todo. Lo más Lo, probable es que uno esté equivocado, ¿no? lo conocí y además ya de grande lo llegué a ver, lo llegué a saludar, le llegué a dar un abrazo y si algo lo caracterizaba era la fortaleza, una fortaleza súper tenaz Sí. y una nobleza al mismo tiempo, pero tiene una fortaleza y una nobleza tenaz. O sea, un Sí. señor que la verdad también le admiro eso, sinceramente que sí. Sí, bueno, no, pues mi abuelo era eso, era una persona muy noble y muy querida por la gente, ¿no? Sí, sí, Eh, y este son el tipo de ideas que son fácil de implantar en las personas, sí, y más en las personas de buen corazón normalmente, lo compro, estoy de acuerdo, porque es estoy de muy acuerdo. fácil, o sea, es muy fácil para ti ver personas que están en una mala situación material, incluso no material ahora, ¿no? Ahora ya se trata de deslindar lo material y se va a otro tipo de áreas donde las personas pueden estar sufriendo por X o Y razón y tratan de incrustar ese tipo de ideas por esas nuevas razones, ¿no? Porque en lo Sí, material, en la mayoría de los casos, no hay forma de que tú puedas defender ciertas ideas. sí, Entonces, es muy fácil tú convencer a las personas si les dices que es pobre porque otro es el culpable de que sea pobre. sí, Es fácil convencer a la gente si ve personas en la calle pidiendo dinero, sufriendo alguna enfermedad en la calle, tiradas, ves pasar a los demás que no hacen nada para ayudarla. Es muy fácil decirles que el sistema es totalmente el culpable, etcétera. sí, Y es muy fácil para convencer de esto a las personas. Las otras personas realmente no necesitan tener muchos conocimientos de nada, no es sí, necesario que conozcan mucha historia, sí, y si son nobles y si tienen buen corazón, son fáciles de convencer, pero la nobleza sola es un arma de doble filo. Puedes sí, ser engañado, tiendes a ser ingenuo sí. y,
y lamentándolo mucho en la vida, tú no puedes ser ni totalmente noble, ni totalmente lo contrario, es decir, una persona totalmente fría y calculadora, ¿no? Creo Sí, que estoy de acuerdo. se necesita un poco de las dos cosas porque no somos máquinas. Estoy de acuerdo. Y eh, también uno es diferente con diferentes tipos de personas, además. es Además, exactamente, ¿no? Y además, creo que esto es un tema más evolutivo. sí, La lástima es una herramienta de los débiles. sí, Los débiles no, normalmente un débil puede que no sepa que tiene esta herramienta para defenderse, pero se pero defiende. la única razón por la que existen personas pidiendo dinero en los buses, en las calles, tocando las puertas de alguien para pedirle ayuda, es intrínsecamente la lástima, Sí, ¿sí? Entonces, es algo humano, es algo por lo que tú no puedes culpar a los demás, sí. pero digamos que no es la mejor opción. Quizá en Claro. otra época fuera la mejor opción o una buena opción, pero ahora considero que no. Además que este tipo de sistemas, cuando hablamos de las ideas contrarias a la libertad, donde la manipulación, la demagogia y todo este tipo de formas de control de la gente que emplean estos políticos y tal, tienden a acusar, pero nunca a resolver el problema. Entonces, Ujú. muchas veces hay personas que se quedan con eso, oye, me quedo con la acusación, pero igual no me resuelves el problema. Pero en fin, esto del comunismo y estas cosas, por supuesto, también se ha vuelto cada vez más sofisticado y quizás por esa misma razón nosotros tenemos que ir formándonos cada vez más porque Sí, sinceramente no acaba. sí. Ahora es mucho más, o sea, es mucho más difícil de ver, ¿no? Un Ujú. comunista como mi abuelo te decía clarito qué era lo que se buscaba. Sí, Ahora no, ahora lo ocultan tras una cantidad, una maraña, ¿no? sí. Un enredo de ideas que camuflan Ujú. lo que en el fondo tiende a suceder, ¿no? No, o sea, aquí hay un libro que recomiendo, es uno de los libros que me ayudó a salir de estas ideas, que es Camino de Servidumbre, de De Hayek. Hayek. Entonces no tiene que ver mucho con economía ni nada, sino es historia. Sí, Historia y los que hemos vivido en estos regímenes, podemos comparar lo que dicen en el libro que pasa en esos regímenes. Obviamente no vas a ver todo exacto porque es un libro escrito cuando se estaba formando la Alemania nazi, pero y cómo desde las ideas de esa Alemania nazi se estaban trasladando sin darnos cuenta a la sociedad occidental fuera de la Alemania nazi, a Inglaterra de esa época, a Estados Unidos, etcétera. Entonces, así que quien tenga tiempo y pueda, en internet incluso se consigue, ni siquiera tiempo, es muy bueno que lo lean. Entonces, yo nada, lo voy a poner en la descripción del video y del podcast. Y entonces, ¿cómo empataste esta evolución con las ideas de la libertad? ¿Cómo llegaste a ese libro o porque, cómo llegaste ahí? porque lo que sucede es que, a ver, mi etapa fue de pasar de creer en algo a ver que en las personas que estaban ejecutando esas ideas en las que yo creía no estaban ejecutándolas como yo creía que debían ser ejecutadas. Correcto. Pasé de un error a otro, pero Sí, pues ese fue sí. el camino, De un error más porque simple a uno más sí, complejo. sí, pasé de creer que las personas equivocadas estaban ejecutando las ideas correctas. Wow, grave. Entonces, sí, es grave. Entonces pasé a ver gente mala en todos lados, ¿no? Y pasé a creer que las únicas personas que podían hacer eso eran otras, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces ahí llega otro libro que se llama, de Hayek, La fatal Arrogancia. arrogancia. Su último libro, lo máximo, lo Sí, máximo, lo máximo. ahí entra otro libro que también recomiendo leer. O sea, para mí son libros son libros esenciales para entender ciertas cosas, ¿no? Y eso a pesar que tienen ya tiempo, son libros que se pueden entender hoy en día con lo que está pasando hoy en día, ¿no? Totalmente. Eh, Pasé a ver y a culpar a la gente de no aplicar las ideas de, menos mal y no las aplicaron tan correctamente como debieron aplicarlas. Porque, a ver, yo siempre le digo a la gente que acusa, por lo menos en Venezuela, que acusan a los funcionarios públicos de corrupción, yo le digo, mire, gracias a que son corruptos, es que usted tiene un documento que usted puede acceder a ciertos productos, que Sí, podía en ese momento, que sí, usted podía cruzar la frontera a pesar de que estaba cerrada, ¿sí?
es gracias a que no están ellos cumpliendo la ley que usted puede ser un poco más libre. Sí. Porque De yo hecho, le dije, o sea, lo que yo les, es un ejemplo, tú lo puedes ver aquí porque nosotros lo hemos vivido y lo puedes ver en la Alemania nazi. Imagínate un soldado nazi que no aceptara ser sobornado por un judío que pagaba para que no lo mataran, para que no se lo llevaran a un campo de concentración, etc. ¿Quién estaba en el lado correcto y en el incorrecto? ¿Quién cumplía la ley o quién no la estaba cumpliendo? interesante, ¿Ya? O sea, es interesante. que, porque a la gente hay que hacerle entender que la ley siempre tiene que ser cuestionada, porque la ley no es sinónimo de justicia, Sin de duda, corrección, de sin nada de duda, eso. sin duda. Entonces, la corrupción en ciertos puntos, uno debería aprenderla un poco, ¿no? Sí. Es Eso como, por ese lado. es como quienes atacan al mercado negro cuando es el mercado negro el que te resuelve los problemas y Sí, así sucesivamente. Una vez llegué a la conclusión de de que lo que salva a Venezuela del verdadero desastre, no quiero decir que no haya un desastre en Venezuela, pero lo que salva a Venezuela del verdadero desastre es que ya es un desastre. Eso sí, es. no, lo que la salva a Venezuela y ha salvado a, a muchas personas en muchas etapas de la historia ha sido el mercado negro, Sí, básicamente. Y el sí, mercado negro solo existe porque hay funcionarios corruptos y sí, porque el Estado es incapaz de hacer cumplir la ley a todos los niveles, porque es claro. básicamente imposible, ¿no? Por lo Sí, menos hasta ahora. y me gusta hacer el inciso siempre, creo que en casi todas las desiguales lo he repetido, que muchas veces las leyes son juzgadas por sus intenciones Sí, y lo que nunca decía se, Firman. exacto, y nunca se ven los resultados de vuelta, además de que no hay leyes sin hombres. Entonces, si las personas que están ejecutando la ley son de determinada manera, la ejecución de la ley va a ser de esa determinada manera, sin importar lo que Sí. diga la ley. La forma de ejecutarla va a ser según como sean las personas. Sí, ahí básicamente una alerta roja es cuando hacen muchas leyes. Sin duda, sin duda. Tener muchas leyes es una alerta roja para mí, Sí, porque significa que las leyes previas a esas no servían sí, y quieren hacer una ley que tape o que parchee las leyes anteriores. sí, Entonces terminas con constituciones como la que tenemos nosotros en Venezuela, ¿sí? Que es una maravilla, pero una maravilla de cárcel, sí, porque por cualquier cosa se puede hacer cualquier sí, interpretación. Una ley hace que la ley anterior sea sí. interpretada de otra manera, la anula, etcétera. Entonces aumentan la burocracia, aumentan la dificultad de Sí. entender una ley, aumenta la cantidad de abogados, aumenta el poder del Estado El gasto para controlar público. a las personas, etcétera. Entonces, Ahí es el cuando, tema de ahí las es, leyes es complejo, sí. ahí es cuando me gusta decir siempre que el papel lo aguanta todo. Mm, Por eso es tan potente la idea de Huerta de Soto de que lo que separa a un buen economista de un mal economista es el conocimiento práctico. Que sí, un buen economista entiende el tema del conocimiento práctico y es que evidentemente si nosotros podemos escribir mucha poesía, muchas cosas en todas las universidades, que es otro tema amplísimo. sí, sí. Se enseña mucha poesía, muchas cosas escritas, pero como tú lo has dicho desde el inicio, la realidad te va a enseñar otras cosas y tener la sensibilidad o la humildad para verlas es precisamente lo que te va a salvar de ese desastre. Ok, pero ¿en qué momento exacto tú viste, entró por tus ojos por primera vez algún título o algún autor de Libertad? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué pasó ahí? Eh, a ver, la primera persona que me hizo reflexionar, o sea, fue una reflexión no de mucho tiempo, pero Ujú, sí me tuvo pensando. Porque cuando uno está metido en esas ideas, o sea, creo que es un patrón que van a notar, pues obviamente me puedo estar equivocando, pero ujú, pues lo que yo veo es que la mayoría de personas que defienden cierto tipo de ideas extremistas están totalmente convencidas de que tienen la razón, sin importar tener los argumentos suficientes sí, para demostrar que tienen la razón. Y eso durante mucho tiempo me pasaba a mí, ¿no? Eh, 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 yo llegué a debatir con una persona, bueno, yo no diría que fue un debate, sino fue un KO de esa sí. persona hacia mí, Ajá, una persona que se llama José Luis Rivas de San Cristóbal, ok, ¿sí? De hecho, en él fue la primera persona que escuché la palabra narcocapitalista. ok. Una persona, de hecho, tiene un año menos que yo,
Ok. Y debatí con él por un chat de IRC. Para los informáticos antiguos de Ok. hace determinado tiempo sabrán que eso es como un chat de WhatsApp, cualquier cosa, pero un poco menos sofisticado, Ok. una forma más difícil de acceder a la conexión, un poco Ok. más privado, etcétera, Ok. ¿no? Tuve por ahí un debate y escuché ciertas ideas de esta persona que me hicieron pues pensar de que no tenía un argumento para decirle lo contrario. Mi mente, a ver, porque pues Cortocircuito, sí, mi cortocircuito. mente decía, pero como, como que tú estés jugando ajedrez y no tengas un movimiento, ¿vale? Sí. Sí. Entonces, y el argumento de él fue muy simple. Si no crees en el orden espontáneo, ve a los buhoneros y me dice si se están matando todo el día y si necesitan a un policía que los ordene. Qué bello. A los buhoneros en Venezuela En es el donde comercio quieras. informal, ¿no? En donde Donde no sé, quieras. no sé cómo se llaman los buhoneros en otros lados, Sí. pero digamos que el comercio informal, ¿no? Sí. Sí. O sea, mi argumento en contra fue, bueno, pero seguramente hay algún policía corrupto o algún mafioso que los controla. Y, bueno, ¿cuál es la diferencia con el Estado? Wow. La diferencia es que el mafioso no les está quitando tanto dinero, no les está quitando tantos impuestos, no los está obligando a cumplir un poco de cosas que lo burocratizan. Ese argumento para mí fue Aplastante. aplastante en Aplastante. ese momento, Qué bueno. ¿sí? Porque yo no tenía forma de defender un poder centralizado ahí, Qué porque en bueno. ese momento el poder centralizado dejó de ser y la planificación centralizada dejó de ser la única en mi cabeza que podía organizar Qué la bello. sociedad. Impresionante. Bueno, ya, Eh, me encantaría conocer a José Luis Rivas, lo incluso que pasa es que entrevistarlo. él es un anarco, es más que anarcocapitalista, ¿no? Él es un anarco, se me fue la palabra, Agorista. es un criptoanarquista. Ok, bueno, interesante. Entonces él desapareció de todas las Oh, redes porque además es un genio en informática, ok. es uno de los genios Bueno, así que más que conocido y le, le- le- encontrarlo está difícil, ¿no? les debemos a los criptoanarquistas el Bitcoin de los años Sí, 90. sí, Ok. exacto, ¿no? Bueno, y si yo le hubiera hecho caso a él, probablemente hoy estuviera Forraban resuelto. billetes. Sí, porque o sea, él sí tiene Bitcoin desde que empezó. Qué Porque él bello. sí, o sea, sí, él me dijo esto aproximadamente en el 2007, 2008. Ok. No me acuerdo la fecha exacta. O sea, en ese tiempo él ya tenía esas ideas y él lo que tenía era la edad mía, 17, algo así, 18. Qué bueno, qué Sí, bueno. Me y llena de mucha alegría. por él conocí el nombre de Hayek, solo que ahí tampoco me puse a leer tanto por el tema del Claro, orden espontáneo, ¿no? pero Ahí quedaste investigando, todavía me acá imagino. investigaba mientras podía, pero a ver, lo que yo digo es que los seres humanos tenemos un mecanismo defensivo, porque si no viviríamos decaídos todo el tiempo, ¿no? Sí, Deprimidos. Si todo el sí, tiempo todo lo que decimos está mal, todo nos sale mal, claro, pues es una vida de repente no es nada emocionante, ¿no? Es muy claro. triste. Entonces yo creo que los seres humanos buscamos mecanismos defensivos para no sentirnos así todo el tiempo Sí, y para mí uno de esos es el orgullo, la sí, terquedad. Entonces sí, no aceptar que el otro tiene razón, porque es que quizá el otro, quizá uno interpreta como que es que el otro es mejor que uno sí. porque tiene Y que una uno está idea perdiendo, y que uno correcta está y que perdiendo. sí, que uno está perdiendo Sí, y entonces así avanzaron las cosas. Fui entendiendo un poco cómo funciona lo poco que sé, ¿no? Porque yo no me dedico a entender a estas ideas, me gustaría, claro. pero pues no puedo profundizar tanto como quisiera, pero bueno, dentro de lo que podía, estudié un poco cómo funciona el dinero, Sí. ¿sí? Dentro de mi país estudié por qué el dólar aumentaba tanto. O sea, después de que, Cosa que era difícil de entender. Y es que nosotros en Venezuela, vamos a decir, somos algo como así, algo así como analfabetas de la economía o incluso repetimos cualquier cosa de economía no, no, y cualquier otra to, persona. o sea, en ese tiempo, y creo que todavía hay muy pocos o hay nulos economistas, y habían que te dijeran qué era lo que estaba pasando, ¿no? Exacto. Las ideas más contrarias que habían a las ideas del gobierno, básicamente eran ideas
pseudo keynesianas, ¿no? Sí, Un poco por sí. ahí, ¿no? Entonces, esto era lo más contrario que tú encontrabas. No, no me acuerdo quién fue el que dijo, solo algo bueno tenía Marx, y es que no era keynesiano. Sí, bueno. Sí, esa es una idea, no me acuerdo quién la dijo, pero sí la he escuchado, ¿no? Sí, es Pero bueno, potente, es potente, es potente. pero esas eran las ideas más contrarias a las ideas Sí, del gobierno, ¿no? Entonces, cuando la idea de que el dinero, de que el dólar aumentaba por una guerra económica y todas esas locuras sí, se agotó, yo necesitaba buscar otra explicación. muy bien. Cuando la idea de que cuando las ideas, valga la redundancia, de que las ideas del contrario habían que censurarlas porque iban contra nuestras ideas, Sí, no tenía sentido porque ¿cómo tú cambias de ideas si no escuchas las ideas del contrario, ¿no? Si te quedas exactamente. una cámara de eco, que es lo que muchas veces pasa en las redes sociales, ¿no? Exacto. Entonces todo el tiempo crees que tienes la razón y cuando sales al mundo y te abres, encuentras ideas personas con ideas contrarias, te llevas un golpe con el cual, por lo que veo, normalmente la gente reacciona con atacar al contrario, Sí, exactamente. porque no está acostumbrado a escuchar una idea del otro, entonces te parece una idea súper extrema, te Claro. parece, o sea, si tú le dices a alguien que el salario mínimo en la mayoría de situaciones es un problema más que una solución, Sí, eso es una idea súper chocante para la gente casi en claro. cualquier lugar, ¿no? El salario mínimo. Además de que, ¿Cómo lo vas a quitar? además de que es demasiado difícil, vamos a decir entre comillas difícil, competir con unos tipos que tienen flux, que tienen corbata, que se ponen todos los días en el televisor, que los reproducen a cada rato, que además escriben leyes, que además los eligen en votaciones y que hablan y que ponen a unos economistas a repetir lo mismo y que ¿cómo se llama? Los comunicadores sociales además repiten lo que dijo fulano. O sea, por eso la lucha de Sí. las ideas de la libertad es así, Sin es embargo, ahora tensa. mira, sin embargo, ahora está esto, ¿no? Que, o sea, yo las combato todos los días por mis redes sociales. Sí, sí, Veo sí. una noticia y hago un comentario en la noticia de un periódico que ven 100.000 personas y ahí Muy me bien, ensarzo en debates mientras tengo tiempo con un montón de personas. O sea, muy bueno. es mi forma de combatirlo, ¿no? Además que uno se pule, y hay gente que puede criticar eso, pero es que normalmente los que critican esto que hacemos nosotros están sentados criticando, más Sí, nada, no sí, o hacen más sea, nada. pero pues ahora tenemos esa opción, ¿no? Ahora no es, de Exactamente. hecho, yo siento que en las redes, si esto lo pudiéramos poner en los términos de una batalla, yo creo que la batalla, creo que la estamos ganando en las Sin duda. redes, en lo que yo veo, ¿no? Pienso lo Espero no, mismo, pienso lo espero mismo. no estar en una cámara de eco porque yo trato no de seguir solo a personas que piensan Sí, como yo, precisamente para evitar exacto. creer que todos piensan como yo. Y incluso, y más a tu favor, no seguimos personas que piensan igual que nosotros, seguimos a personas que piensan mejor que nosotros, que entienden Por, mejor que nosotros. exactamente. Entonces, nada, todo eso me llegó a un punto en que me vi un video en YouTube de Axel Kaiser Ujú. sobre la desigualdad. Bello, excelente. Chileno, sí. Una vez yo vi ese video, a ver, yo ya venía con ciertas ideas, ¿no? También, ¿no? Ya venía Masticando cosas y cambiando, tal. masticando, etcétera, pero vi ese video, tardé como 2, 3 meses después de ese video en cambiar, Qué bueno. porque empecé a buscar más videos, empecé a leer más, empecé a ver, pero esto es así, porque ¿qué pasa con estas ideas? Estas ideas este, son poco intuitivas. Sí, O sea, decirle a alguien que si tú eliminas el salario mínimo, más personas van a poder acceder al empleo y de a poco, claro, no es solo el salario mínimo lo que hay que eliminar, son otras cosas alrededor. sí, Y de a sí, poco va a haber menos desempleo y de a poco los sí, salarios pueden subir, no en todas las condiciones, obviamente, etcétera, sí, pues es muy poco intuitivo. O sea, a mí me dicen eso hace 12 años lo del salario y yo convulsiono, ¿no? sí, Porque pues es súper, incluso para gente que no está a favor de ideas socialistas, incluso de algunas ideas socialdemócratas. O sea, decirles eso es tocarles, ¿no? sí, Tocarles la vena, ¿no? La esencia de su ser ideológico, de sus sí, ideas, ¿no? Eso y otras ideas. Entonces, claro, obviamente tardé en entender ciertas ideas que son difíciles de entender. Eh, pero es que leí Camino de Servidumbre,
leí La fatal Arrogancia. arrogancia de Hayek como esencia, me leí Socialismo de Mises, Mises. ¿sí? Y es que casi todo cuadraba con lo que pasó en Venezuela. Obviamente, sí. Sí, ahorita ya no, ¿no? Ahorita es otra cosa, pero... Te voy a recomendar fuertemente que cheques mi sección de libros porque tengo solamente 5 o 6 libros publicados en la página, pero en esos está La economía explicada a mis hijos de De Martín Martin Krause. Krauss. Lo vas a disfrutar súper, lo vas a disfrutar demasiado. Y también está El manual del emprendedor, que no tiene nada que ver, digamos, con las ideas de la libertad en el sentido filosófico político, pero sí es una forma técnica de cómo estructurar tu negocio, que también fue para mí una especie de descubrimiento de las ideas de la libertad. Cuando me di cuenta que Alexander Osterwalder, que fue el desarrollador del Business Model Canvas, es austríaco, fui entendiendo, es austríaco, digamos, de nacionalidad, y entender que la escuela de economía austríaca, pues, con Mises y todas estas cosas, es austríaca por algo, yo dije, wow, o sea, por supuesto no tienen nada que ver, pero están demasiado bien relacionados. Yo me imagino que es por la idiosincrasia de Austria, supongo, pero están ahí en mi sección de libros, lo recomiendo no solo para ti, para la audiencia. La Sí, economía explicada a mis hijos es un libro que siempre recomiendo porque a través de fábulas para niños, Martin Krauss sí, explica los principios de la escuela austríaca de economía y es una delicia, sinceramente. sí. Bueno, y ya con el libro que finiquite todo, que, o sea, ya, o sea, me convertí, si es la palabra, Uh -huh. es ay, se me fue el nombre, Corta de Soto. De Henry Hazlitt, La economía en una lección. la economía en una lección de Hazlitt. Ok, O sea, qué de bueno. nuevo, casi todo lo que él te explica ahí, yo no tenía que usar la lógica y ya. O sea, yo tenía que usar la experiencia de mi país para saber que tenía la razón. Y Exactamente, ya. O sea, solo exactamente. tenía que usar lo que él estaba diciendo ahí y o sea, apenas leía la idea, Tener buena memoria. tenía un ejemplo práctico con que Exacto. decir, mira, esto pasó. Qué bueno. ¿Listo? Después hablas con cubanos, porque tuve la suerte de conocer varios, en Venezuela habían bastantes, Sí, y coincidían. Un grado, o sea, un grado más intenso ellos que nosotros, pero coincidían. Así que, o sea, yo dije, yo no voy a pelear contra la realidad, o sea, muy bueno. Muy, contra muy la bueno. realidad no puedes pelear, o sea, sí puedes, pero seguramente vas a perder y en el camino te vas a llevar a personas que no querían estar Muy, en esa pelea. muy bueno, muy bueno. Me ha parecido súper inspirador tu testimonio, Lenín. Me sobran motivos para estar orgulloso de ti, sinceramente, sinceramente. Esto ha sido, bueno, estoy sorprendido y súper enamorado de todas las personas que he venido entrevistando porque sé. O sea, también tengo una corazonada muy fuerte de que todas las personas que estoy entrevistando son demasiado valiosas y estoy descubriendo que precisamente, sí, no me equivoco en eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Veo que también has mencionado la siguiente pregunta, que viene una pregunta, pero la que viene después, la que vendría después, se llamaba, menciona algunas ideas equivocadas de antes que pudiste corregir ahora en clave de libertad. Ya las has venido mencionando por ahí. Aunque no son las principales equivocadas, ¿no? Ok, Hay unas ideas más fuertes que son de fondo que son, a mi entender, sí, totalmente erróneas, pero bueno. ok. Ahorita volvemos con eso y bueno, vamos a tomar una pausa súper breve y ya ¿Vale? volvemos con más. Gracias, Lenín. Vale. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro amigo Lenín. Vamos a terminar de repasar entonces, si quieres, una o dos ideas que sean fundamentales, que hayan evolucionado entre el antes y el después ahora. A ver, ideas erróneas. A ver, no era una idea que tú tuvieras, que yo tuviera consciente, pero es una idea que está detrás de todo esto y me parece una de las ideas más graves que hay. Y es la idea de creer que los demás siempre nos deben algo. Oh,
Muy importante. ¿sí? Muy Que, importante. o sea, puede sonar difícil porque esto también es difícil de comprender más si tú eres una persona noble, ¿no? Que Sí, piensa en ayudar a los demás, etcétera. Es la idea de que tú estás obligado con los demás simplemente porque hay un demás que tiene menos que tú, que está en peores condiciones, ¿sí? Y me parece que creo que es probablemente una de las ideas que está detrás de todo esto, sí, ¿vale? No sé en qué magnitud, pero esa idea lleva a las personas a creer que una ley que obliga a los demás a hacer algo en contra de su voluntad está bien, exacto. ¿vale? O sea, es eso que mueve a las personas a creer y a crear leyes que obliguen a los demás a moverse, ¿no? Porque Claro, todavía están las leyes que yo digo que son más abstractas, que son simplemente leyes que te dicen, mira, no hagas esto y ya, perfecto. ¿vale? Hasta ahí ya lo puedo debatir, puedo estar de acuerdo en muchas cosas, pero una ley que te obligue, Sí. ¿sí? A hacer cosas, ya para mí es muy problemática. Y esas leyes vienen de la idea de que tenemos que darle, de que los demás nos deben cosas. Exacto, exacto. Y, Ambas cosas, tanto que uno pretenda obligar a los demás exacto. como pretender que los demás están obligados a ayudarme, ambas cosas son Sí, catastróficas. sí, sí. O sea, por qué digo esto? Porque ese tipo de maneras de pensar anulan la capacidad de cooperación voluntaria que tenemos Ah, los seres humanos. O sea, hermoso, hermoso. o sea, si a mí me obligan a cooperar con alguien, puede ser que no lo haga de buena manera, Sí, puede ser que me niegue a hacerlo, sí, ¿sí? O puede ser que actúe de una manera que no actuaría si tengo que relacionarme con otras personas de manera voluntaria. claro. Porque hay algo que tiene uno que dejarle claro a las personas que no creen en nuestras ideas, Ujú. que es que somos seres individualistas y es mentira, no podemos, o sea, de poder se puede, pero si tú decides aislarte y ser un solitario en la vida, Sí, pues probablemente te va a ir mal y no vas a poder llevar a cabo prácticamente nada de lo que quieres, porque siempre total. necesitas a alguien para hacer algo. O sea, Sí, y ya. además de que para que las cosas tengan valor, mérito, fuerza, poder, corazón, lo que sea, hacerlo por voluntad propia es lo más propio, valga la repetición o la redundancia, Sí, exacto. y que no, además que uno es más creativo en ese sentido, porque si a mí me dan la oportunidad o si a mí se me respeta mi libertad de yo, además hacer caridad, vamos a llamarlo de alguna manera, caridad o ser generoso con otras personas, probablemente voy a ser más atinado con quien estoy siendo generoso. O sea, ¿sabes? Puedo ver más a la persona que realmente necesita lo que yo le puedo dar y además conocer los límites también que además puedo, ya lo hago persiguiendo realmente el bien del otro, más no el cumplimiento de una ley que si no la cumplo me castigan o me ponen Sí, preso, tal, no sé qué. exactamente. Además que quiero decir que considerar que yo tengo que obligar a la gente a que haga las cosas correctas y que no hay otra manera, es Exacto. sencillamente anular la realidad de que la gente es capaz de resolver sus problemas. Es como que tú eres otro, vamos a decir, todos son tontos que son incapaces de hacer las cosas bien y viene otro que también es tonto a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Sí, sí, O exactamente. sea, es una cosa Y eso redundante. es, Ya, o sea, digamos que detrás de esa idea que digo es que para mí vienen todos estos problemas, estoy ¿no? de acuerdo. Entonces, ni siquiera, o sea, ni siquiera yo soy capaz de aportar soluciones directas, sino que espero que otros que yo Sí, seleccione sean los que den esas soluciones. Porque totalmente. nosotros creemos en que esa persona es perfecta, es buena, etcétera, y la verdad que eso no funciona. O sea, las Perfecto. personas, o sea, si tú limitas la capacidad de movimiento, me refiero no a movimiento físico, ¿no? Sí, Movimiento en todo sentido, ¿no? sí, De las personas,
pues limita su capacidad de solucionar problemas, De además, ¿no? acuerdo, de Porque, acuerdo. a ver, cuando uno, voy a poner un ejemplo común y más que todo en estos países, ¿no? Si tú vas en la calle y ves a una persona, a una persona pidiendo dinero en la calle que la está pasando mal, etcétera, tú más allá de repente de darle algo de dinero, poco dinero, de incluso invitarla, ven, vamos a comer o Sí, algo, tú igual todavía sigues pensando que la solución a esa persona está en los políticos y en el Estado. No en que de repente tú te puedas asociar con un grupo de personas y ver cómo ayudas sí, de una mejor manera a una sí, persona que lo necesite. Y sí, no es porque nosotros no seamos buenas personas y seamos totalmente egoístas ni nada, sí. sino de que, ok, nos han acostumbrado que hay alguien allá, Que ya se hay un está ente encargando de todo eso. abstracto Sí. que se está encargando o que se tiene que encargar. Además, que es peor. Entonces tú dices, no, pero entonces esos que están ahí no lo están haciendo bien. Busquemos otros que sí lo hagan bien, Claro. ¿no? Como si el problema fueran como si las personas fueran a venir las personas que son como algún tipo de Dios Sí, que sabe todas las soluciones a todos los problemas exacto. y va a llegar alguien mejor que el otro a solucionarlo. Y estamos detrás de eso todo el tiempo. Y de paso llegan es a decirte lo que ya sabes, que tienes que ayudar al Sí, prójimo, pero entonces con la pequeña diferencia que ellos se llevan un dinerito al bolsillito también. O sea, no, y no solo es un tema de dinero, porque yo creo que, a ver, no es solo un tema de dinero en los políticos poder, y en el también Estado, poder. porque el poder, okay, es de dinero en muchos casos, ¿no? O Sí, sea, eso no mentirlo. Y más cuando las personas que están dentro de la ejecución del poder, por ejemplo, en el Estado, que es el máximo poder que existe ahora, la mayor concentración de poder, pues vale, si tú puedes convencer a quienes controlan ese poder con dinero, pues tú también vas a tener algo de poder, ¿no? Y quien no quiere llegar y tener ese poder. Puede ser que nosotros acá donde estemos no querramos eso, ¿no? sí, Pero la única forma de nosotros saber si somos tan desligados de ese poder como creemos es teniendo un poquitico de ese poder en nuestras manos y ver si somos capaces de rechazarlo. exacto. Pero mientras no lo tengamos, yo no ando diciéndole a la gente, mira, no, es que yo ese poder lo rechazaría, etcétera. No lo ando buscando, pero si Exacto. te llega ese poder a las manos, ¿serías capaz de controlarte, de rechazarlo? ¿Sí? Entonces yo creo que es una respuesta que no tienes hasta que estás en esa situación y la mayoría de las personas creo que demuestran que cuando tienen un poquito de poder dejan de ser... Sí. Además de que hay un punto importante en estas transiciones de poder o cuando se le cede poder a las gobernantes y tal, me gusta mucho la idea del payaso de It, de la película de It, Ajá, que el payaso se siente muy fuerte mientras creen en él, mientras que le tienen miedo. Pero uh-huh, cuando ya no le tienen miedo, el payaso se desvanece y tal. Lo mismo probablemente pasaría con estos gobernantes. Y el punto es que también ellos obtienen lo que no, vamos a decir, cuando una persona se levanta, trabaja, vamos a decir, se faja y se gana $100 un día, 2 días, 3 días, se los suda, probablemente va a saber en qué los va a invertir y cómo los va a usar y cómo los va a guardar si los tiene que guardar, porque se los trabajó. Cuando uh-huh, otra persona viene y te dice, ya va, yo te voy a sacar del bolsillo esto, tranquilo, pero no te lo saca a ti, se lo saca a toda la población que está ahí. uh-huh. Obviamente la palabra sería, hay una distorsión muy profunda que no te va a permitir eso se resuelve mucho con lo que hablan, con el cálculo económico y con los medios de mercado, que tú obtengas Uh-huh. las cosas a través de mecanismos de mercado. Pero si tú obligas a la gente a que plata y le saca, tú te llenas de un poder que obviamente no vas a saber cómo controlar porque tú estás consumiendo poder. Mientras, Exacto, caso contrario del empresario o del emprendedor, como se faja, trabaja, de una vez se convierte inmediatamente un benefactor inmediato, porque si es emprendedor o es empresario, cuando no está haciendo trampa con los favores con los políticos, cuando es exacto. empresario, cuando es emprendedor, está ofreciendo algo que no le gusta a la gente, ese empresario no va a durar mucho. Entonces es Sí, algo que te mantiene ahí. En cambio, el político se va a quedar ahí, haga las cosas bien o mal. Ejemplos sobran. sí, el tema es que
A ver, el mejor ejemplo y el ejemplo más cercano a nosotros que podemos ver es las personas que de un día para otro se ganan la lotería. Sin duda. O Sí, sea, y que no tenían nada cercano a lo que obtuvieron con sí, ganarse la lotería, ¿no? O sí, sea, la vida está llena de esas personas que en poco tiempo terminan es con deudas. sí, O sea, y eso está ahí, es nada más buscar en internet. exactamente. Eso lo pueden también ver en muchos deportistas, ¿no? Y, Que son y, muy y, 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 talentosos, y, se hacen millonarios y y no terminan quisiera, endeudados. y no quisiera que alguno de la audiencia se sienta ofendido, sino que hay una madurez empresarial que uno tiene que recorrer. Es lo que quiero Como decir. con todo en la vida. Exactamente. Y que no deben obligarme a tener esa madurez, sino que naturalmente uno la va desarrollando para poder tomar buenas decisiones financieras, empresariales, de ahorro, Muy de lo que sea. complejo. Exactamente. O sea, la vida en sí es muy compleja, ¿no? Porque precisamente la vida se trata de cooperar, de tratar con personas que piensan como nosotros, ¿no? Porque si tú vas a tratar con personas que piensan como tú, ni siquiera hay que hacer nada, ¿no? Eso sale Exactamente. solo, o sea, Sí. no tienes que esforzarte. Exact- Pero la vida no es así, la vida es de un montón de gente que quiere lo mismo que tú quieres, en muchos casos, de maneras diferentes, quieren Sí. obtenerlo y a veces que ambos quieren, no lo pueden tener ambos porque no hay para ambos. Exacto. ¿Sí? Pues básicamente ese es el concepto de escasez, eso es de Sí. lo que más o menos va la economía de fondo, que es Sí. ver cómo se están repartiendo los recursos que hay entre todos, etcétera. Sí. Entonces, si tú no aprendes a manejarte por el camino para tomar las decisiones que necesitas ir tomando dinámicamente para llegar a la meta que pretendes llegar, pues si no te dejan aprender, o sea, no tienes nada que hacer, porque otra persona sí va a aprender por algún medio, o quizá si viviéramos en un estado totalmente, en una situación totalmente totalitaria, quizá nadie podría. Y Sí. aún así, dentro de eso, hay personas que logran zafarse de esas cadenas y tratan de llevar a cabo sus objetivos, ¿no? O sea, ni en la Unión Soviética ni en Sí. Rusia. Y esa manera de zafarse es comenzar a pensar diferente, sin duda. Sí, sí, o sea, como dice el profesor Bastos, Sí. o sea, él dice, eh, no es que tú vayas y digas, no, yo voy a tumbar al Estado, Ujú. sino que cada vez que tú encuentres un límite burocrático que estableció el Estado, tú al menos pienses cómo podría hacerse eso sin el Estado. Sí. ¿Sí? Y Sí. el Estado no es más que una fuerza coercitiva en el medio que limita lo que se puede hacer. Eso es Exacto. todo. O sea, que De hecho, tuve una conversación con alguien especialmente sobre Rusia que viene esta semana, que va a estar subido a al podcast y al YouTube, que hubo un momento en Rusia en que todo se detuvo porque querían empezar la libertad, pero es que si tú, todo es un músculo, quiero decir, así como tú desarrollaste un músculo de programación y yo desarrollé un músculo guitarrístico o un músculo de artista musical, lo que sea, y estoy en ese proceso, aún lo sigo ujú, desarrollando, la empresarialidad es un músculo que se va exacto. entrenando y que tú tienes que, digamos, fomentar o facilitar las condiciones para que la gente pueda desarrollarse empresarialmente de manera de que todos estos mecanismos y controles vayan desapareciendo y que la gente sea más capaz de resolver sus problemas. Pero lo que estamos viendo en la vida real es todo lo contrario, que te vuelven cada vez más dependiente. Entonces, eso es un tema, por supuesto, amplio, pero no por eso pues vale la pena mencionarlo. Claro. Continuamos con la siguiente pregunta, Lenín. Dentro de tus actividades está el arte de bailar y el deporte. ¿Cómo crees que contribuye esto en tu vida más libre? No, a ver, cualquier cosa que tú hagas por tu voluntad y que no te la puedan, que tú con eso no estés impidiendo que otro también desarrolle su libertad y a la vez otros no te prohíban hacer eso que quieres hacer, estás contribuyendo con tu propia libertad, Qué bueno. ¿vale? Porque pues estás ejerciendo tu voluntad y no es Muy más bien. que eso, ¿sí? Lo Muy único es que bien. hay que tener claro que la libertad no es ni puede ser absoluta, o sea, en Sí, ningún claro, lado, no hay claro. libertad absoluta porque lo que decía hace rato, tenemos que cooperar con los demás, etcétera, Sí, ¿no? de hecho me atrevo a decir que uno tiende a la libertad, así como uno tiende a la verdad, tiende a la libertad. A eso me Sí, refiero. sí, 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 o sea.
Entonces, a ver, el baile para mí simplemente fue ampliar mis capacidades para ejercer mi libertad. Qué bueno. Que no hay que confundir, ¿no? Capacidad, la gente Sí, muchas veces confunde capacidad con libertad, ¿no? sí, O sea, yo antes de saber bailar tenía libertad para bailar, pero claro, no tenía la capacidad. Entonces claro. alguien puede venir a decirme a mí, mira, es que tú no eres libre de bailar Sí, porque no bailas. exacto, No, es que no tengo las capacidades de bailar, claro. ¿vale? O sea, es igual, si tú no tienes dinero para comprar algo, no tienes la capacidad, eres libre. Depende de dónde vivas, etcétera, eres más o menos libre. Pero entonces la gente confunde capacidad con libertad y para mí son Sí, sí, claro, claro. Dos diferentes, cosas ¿no? diferentes. En ese punto. Eh, pero sí, o sea, el baile a mí simplemente me dio capacidades para ejercer mi libertad más allá de donde la Exacto. ejercía hasta ese punto. Exacto. Bueno, Eh, eres más feliz, eres una persona más plena, que es el punto al que más quiero llegar. O sea, es como la música, en la música uno es más libre, en el arte uno se expresa más. A eso me refiero, que uno, sí, igual que me imagino en el deporte, tú logras otros objetivos de estar más saludable, de estar más, de poder vivir más feliz, que es más o sí, o menos sea, el punto. si tú eres libre de hacer cosas, ¿sí? Ya queda dentro de ti obtener las capacidades, como dicen ahora, los skills Ujú. para poder ejercer la libertad, ¿sí? Exacto, Solo que tú no puedes ejercer la libertad en todo lo que tú quieras. O claro. sea, si por mí fuera, yo sería futbolista de top, Sí, jugar a otros deportes top, fuera sí, el mejor, pero no se puede. O sea, claro. la vida es limitada. O sea, Sí, hay exacto, límites físicos, hay límites de exacto, tiempo, exacto. etcétera. O sea, la gente tiene que entender que el recurso más importante después de la libertad es el tiempo. Sin duda, ¿Sí? sin duda. Durante tu vida tú estás haciendo todo el tiempo un ejercicio de costo de oportunidad. Sí, Dejo de hacer exacto. esto para hacer esto. Sí, Toda tu vida tú estás haciendo eso. Entonces, por eso que básicamente eso lo llevo siempre al tema cuando yo trato de explicarle a las personas por qué los recursos no son realmente limitados, son físicamente limitados, ¿no? sí, Pero los recursos son físicamente limitados dentro de cuánto tiempo la humanidad y la sociedad está dispuesto a dedicarles a ese recurso, ¿no? Así de muy simple, bien. porque si tú, o sea, si tú quieres dedicarte toda tu vida a tocar guitarra, sí, todos los días quieres dedicarte, estás, no sé, 16 horas despierto y quieres dedicarle 8 horas todos Mucho. los días a tocar guitarra, Sería si mucho. practicas 50 años haciendo eso, probablemente vas a ser el guitarrista más top que ha habido en la historia porque quizás nunca nadie ha dedicado tanto tiempo a tocar Sí. guitarra, ¿no? Pero en otro Pero, lado está, pero y lo demás, sí. ¿sí? O Muy sea, bueno. tenemos que saber que las decisiones que tomamos conllevan dedicarle tiempo a Sí, esa decisión y dejárselo dedicar a otra y además van a tener consecuencias. sí, ¿Vale? Entonces, por eso es que yo digo que la libertad es muy difícil de entender para las personas en la medida en que no la viven. sí. En la medida en que tú no vives la libertad, tú no ves las cosas No, buenas, sino lo malo. Y entonces sí. lo malo lo quieres evitar con seguridad, ¿no? Que es Interesante. lo que se pide, ¿no? Lo malo tú quieres estarlo evitando con que alguien te asegure de que si tú tomas determinada decisión, igual no te va a pasar lo malo que puede traerte esa decisión, ¿no? Interesante. Sea, cada decisión tiene cosas buenas y cosas malas Sí, subjetivamente desde tu ángulo y para otras personas exacto. involucradas también, Y, ¿no? y la libertad es asumir también esos riesgos, ¿no? El riesgo de equivocarse, el riesgo. Exacto. Y ese es el arte de vivir, dirían por ahí. Ese es el arte de vivir. Eso es el arte de vivir. Más allá de todo eso, lo combinamos con el emprender. Sí, Emprender es una toma de decisiones constante en pro sí, de buscar un objetivo, ¿sí? Y cuando tú emprendes más que todo en soluciones y en tratar de solucionar problemas que aún no han sido solucionados, estás navegando sobre aguas sí. Aguas que no turbias, pues. conoces, Sí, ¿no? sí, sí. Eres Cristóbal Colón Pionero, exacto. en el mar, ¿sí? Y, y entonces es supremamente difícil en un mundo tan complejo Sí, que esas decisiones puedan ser tomadas correctamente si te limitan. sí, Claro, el problema es que es que la mayor probabilidad es que cometas errores, te vaya mal sí. y nada, pero pues tú vas allanando el camino a que otros
lleguen, Exactamente. tomen algo de lo que tú hiciste y avancen un poquito más. Exacto. Entre más complejos son los problemas que tú quieres solucionar, se necesitan más experiencias para que tú los soluciones. O sea, Exacto. Y experiencia, creatividad, y también exacto. por eso nosotros también nos apoyamos en, pues, en autores que ya dedicaron su vida, que ya pensaron, que vivieron cosas similares. Por eso me gusta decir que las ideas de la libertad se han probado, que han dado resultados. Las otras ideas también se han probado, han dado otro tipo de resultados. Ujú. Y no tanto por sus intenciones, sino pues por lo que trae consigo. Y bueno, me gustó mucho hacer ese inciso en el tema de, bueno, de tus otros hobbies que también son importantes para uno desarrollarse, realizarse, para vivir, para ese arte de vivir. ¿Cuál es tu consejo para profesionales de los sistemas y computación para un mundo más libre? Un consejo como profesional. ¿Qué les dices? Eh, Mi principal consejo básicamente es que, dado que vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, Ujú, que así sea muy pequeño el aporte que hacemos cada uno ujú. desde nuestro lugar, o sea, básicamente descentralizadamente, Sí, tengamos en cuenta que mientras más herramientas nosotros demos a ese mundo digital a las personas, podemos inclinar el mundo de un lado o del otro, interesante. ¿sí? O sea, si tú quieres que la gente sea más libre, pues herramientas como YouTube son buenas, ¿sí? Pero hay otro tipo de herramientas, como las que hace, por ejemplo, el Estado chino para controlar a la gente, o si tú haces una aplicación que llega a tener 1.000.000.000 de usuarios y tú, con esos 1.000.000.000 de usuarios, lo que haces es permitir que llegue el burócrata de turno, ¿sí? Del Estado Fuerte. a pedirte que hagas lo que ellos quieren, pues estás inclinando la balanza hacia el otro lado. Así, o Interesante. sea, así de simple, ¿vale? No estoy diciendo que no importa qué software se haga, no vas a poder controlar a la población totalmente, Sí. pero es que tú no tienes que controlar a la población totalmente para hacerlos técnicamente esclavos, ¿no? Y Eso veo, y con que veo, con, y veo que también hay historias de éxito, por lo menos los criptoanarquistas lograron desarrollar el Bitcoin, y hay otras sí, personas que han desarrollado todo este tema de VPNs y de otro tipo de, bueno, de software que ayudan a que la gente pues se exactamente. resguarde un poco más, esté un poco más tranquilo y pueda vivir más libremente con estas herramientas digitales. Yo creo que eso es Sí, sí, fundamental. o sea, además, mira, esta carrera, este área, no me gusta decir mucho carrera porque la gente lo lleva a lo universitario y Sí, este es un área que para mí ya no es universitaria como tal. sí, Tú entras en YouTube y colocas tutorial, curso completo, yo no sé qué, lo y ves, ya, te sale gratis todo, ya hay mucho en exactamente. español, ya, o sea, el que si no hablas inglés, seguramente en tu idioma encuentras algo, Sí, y si no, igual volvemos a hace rato, ¿quieres ser más libre? Bueno, aprende inglés, sí, porque la mayoría del material está en inglés. O buen sea, ¿quieres punto. sentir más libertad? Aprende inglés, por Y ejemplo. cursos Pero y herramientas para aprender inglés sí, hay para echar para arriba. también hay. No, lo que hay es que tener voluntad, Sí, entonces, ¿sí? Eh, pero, o sea, esta área digo que es privilegiada porque básicamente todo el conocimiento que tú necesitas lo encuentras distribuido. interesante. Y si no está ese conocimiento y si tú no tienes las capacidades para dar solución al problema, te vas a internet y preguntas. Muy bien. Y aparece alguien que o te da la solución o entre un grupo de personas, volviendo al ejemplo, van construyendo la pirámide entre todos hasta que alguien concluye todas las ideas, Muy bien. etcétera. Muy bien. Y el hecho de que tú puedas hacer eso con internet y aprender todo esto por internet es la demostración de que si, si hay herramientas con las que tú puedas ejercer tu libertad, o así no hubieran herramientas, pero tú puedas ejercer tu libertad, pues creo que las personas podemos ser mejores. Muy bien. Muy bien. Me encanta, Lenin. Hay una pregunta ya final, pero antes, bueno, no, voy a hacer la pregunta que está aquí final y luego voy a hacer ya la pregunta de cierre. Ok. ¿Cuál es no, cuál sería el precio, o sea, un poquito amplia, pero en tus palabras, en pocas palabras, cuál sería el precio de la libertad en Colombia hoy?
una idea. ¿Qué se hace falta para conquistar espacios de libertad en Colombia hoy? Acá, a ver, yo tampoco, no quiero pecar de ignorante o de arrogante, porque Sí, pues no conozco mucho de la sí, historia de este país. Eh, Tiene uno que ponerse en los zapatos de muchas situaciones sí, para poder decirle a la gente qué hacer, pero yo creo que actualmente y en los años por venir, el precio de la libertad en Colombia va a ser el perder parte de la libertad que tenemos actualmente. Ese va a wow, ser el precio a pagar. ok, Lo mismo que nosotros pagamos, ok, lamentándolo mucho porque mmm, las personas, o sea, no hay forma de explicarles a las personas que ciertas ideas son erróneas. Ya, o sea, interesante, ya no hay la forma. ok. No quiere decir que hay que dejar de intentarlo ni nada de eso, pero pues ya Ya no te hay forma. entiendo, ya te O sea, entiendo. En otras palabras, hay que recorrer un camino un poco áspero para poder entrar un poco en razón, quizás, lo que quiere decir. sí, y aún así no significa que eso puede ser un Garantía, proceso mucho tiempo, ¿no? O sí, sea, pero pues, a ver, si tú vas a nuestro país después de todo, todavía hay gente que sí, defiende eso, ¿no? O sí, sea, eh, acá mismo, o sea, Colombia, o sea, no han vivido como tal eso, pero tú no puedes ver millones de migrantes venezolanos pasar por uf, acá y no decir algo anda mal, ¿no? exactamente, totalmente, ¿Sí? totalmente. O, Y o decir, sí, algo anda mal, pero eso que anda mal no va a pasar acá porque nosotros somos especiales o qué sé sí, yo. O sí, sea, sí, como ese, si fueran más, unos humanos más sí. Eso lo desarrollados. escuchamos demasiadas veces en Venezuela y ya vimos lo que pasó. Yo creo que, entre otras cosas, para la gente, pues allá en Colombia, valdría la pena revisarse un poquito las razones que los llevan a tomar decisiones políticas últimamente, analizar otros pensadores, analizar otros casos de estudio y sobre todo también creo que vale la pena. Es que también los colombianos son bastante comerciantes, bastante emprendedores y wow, pasa como el primer ejemplo que hablábamos que muchas veces uno compra ideas equivocadas es porque uno es inocente o es muy noble, lo cual no es malo, pero es una parte, otro aprendizaje, es otro conocimiento que uno tiene que adquirir, porque verdaderamente en Venezuela por muchos años le dejamos las decisiones más importantes de nuestras vidas a los políticos con la ingenuidad de creer que eso era lo más propio, lo más correcto, y puede ser que eso haya funcionado un par de veces, si acaso, pero ya vemos que eso también evoluciona y que pues no, ya vemos los resultados, no las intenciones, sino los resultados. No, Y nadie va a llegar teniendo intenciones, sí, diciendo que sus intenciones son los resultados que van a dar. No, exactamente, no vas a llegar. exactamente. Finalmente, Lenín, ya cerrando la entrevista por supuesto súper encantado de todo lo que he podido compartir contigo hoy. ¿Cómo le hablas a tus amigos de la libertad? ¿Cuál es tu parte ahí como amigo con la libertad? Eh, a ver, yo sí, yo me lo vivo debatiendo, ¿En que es otra serio? cosa, ¿no? Sí, sí, yo en donde estoy. Claro, también depende del ambiente y de mi estado de ánimo en ese Sí, momento, sí, ¿no? Pero obviamente. generalmente mi estado de ánimo es debatir, Ok, porque creo que es lo mínimo que puedo hacer. ok, buen punto. Tratar de convencer a alguien y si no puedo convencerlo, de que por lo menos sepa que hay ideas diferentes a lo que él cree. Exactamente. De hecho, mi profesor de real estate dice mucho, para vender una casa, pues te imaginarás el procedimiento para vender una casa y mi profesor repite mucho que para mí, mi profesor de real estate, lo que le falta es decir que es liberal o que es libertario o alguna cosa similar, pero bueno, la vida le ha enseñado también eso. Dice, no convenzan a nadie nunca, hagan su parte nada más. Y en mi primera entrevista con Sharon Piligra en Desiguales, ella decía, bueno, aprendamos de Jesús, que Jesús decía las cosas y si no le creían, él seguía adelante, él no se quedaba ahí, dice.
decía mi amiga Sharon Piligra. Y me sirvieron de consejo también porque a veces uno quiere, por el afán de querer hacer muy, muy bien y ser, como que dar mucho de sí mismo, uno a veces quiere convencer a la gente, pero realmente es sabio aprender a hacer tu parte y dejar que esa semilla germine. Me ha pasado en mis últimas entrevistas, amigos con los que yo debatía en Venezuela me dijeron, mira, tú fuiste influyente para mí. Y está ahí grabado en las entrevistas. Y yo nunca me lo esperé. Yo dije, wow, o sea, lo que haces bien de corazón, de buena intención, tarde o temprano hace eco. Por eso, pues, no hay que detenerse, tampoco gastar mucho el tiempo con aquellos que todavía no lo logran ver, pero sí hacer su parte definitivamente. Es que además, lo que pasa es que este es un proceso largo, creo yo. Sí, sí, Son las ideas las que terminan dominando en una sociedad. sí, Las ideas de alguien o de sí, un grupo de pensadores. sí, Solo que no dominan en el momento en que salen, ¿no? sí, Dominan en la medida que se esparcen en la sí. sociedad. Qué Y los, bonito lo que acabas de y, decir. y, Me y los, encanta. a ver, mientras vivamos en esta sociedad, yo tampoco soy anarcocapitalista así Sí, de, sí, porque por ahora no encuentro una solución final a no tener estado en 2, 3 puntos, pero bueno, comprendo. otra cosa. Ok. Pero en la medida en que determinadas ideas estén en la sociedad, tú vas a tener políticos buscando el poder. Sí, Y para llegar a ese poder, dentro por lo menos de este sistema, sí, tienen que estar con esas ideas. sí, Porque, o sea, les voy a poner un caso práctico sí, y creo que con eso podemos terminar y es, sí, Alemania tiene 10 años, no sé cuánto tiempo, con estas ideas del ecologismo, ¿no? De sí, que la energía nuclear es mala, de que todo sí, esto es malo, de que esto y lo otro, de cobrando yo no sé qué impuestos a las empresas, etcétera, para promover las energías verdes. sí, ¿Quiénes llevan a cabo eso? Los políticos, porque la sociedad se los pide, ¿vale? Entonces, para ellos ganar elecciones, para estar en el poder, pues hay que darle a la sociedad lo que pide, en menor o sí, mayor medida, ¿no? O al menos prometérselo. Y resulta que actualmente la realidad, ¿qué está haciendo la realidad? Diciéndoles, miren, como ustedes están funcionando, ese no es el camino. ¿Qué están haciendo? Creo que son ahorita el país que más carbón está quemando de nuevo, Alemania. imagínate. Están chocando contra la realidad. Sí, O sea, llegaron al límite de la demagogia, sí, de wow. darle, de dar ciertas cosas para ganar el poder, a tener que hacer todo lo contrario porque la realidad es tan avasalladora que probablemente lo pueden perder. Entonces, ¿qué hacen? No, vamos a quemar carbón porque seguramente si a la gente la dejamos sin energía, no nos vaya bien a nosotros. Así de simple, o sea, esa es la realidad versus Sí. la no realidad. Pues yo no es que esté en contra de ese tema de energías más limpias y tal. Lo que pasa es que tú no puedes obligar a la sociedad de un golpe a Ese es el cambiar. punto, ese es el O punto. sea, Hay un proceso empresarial que debe llevarse a cabo y tiene que haber un clima de libertad suficiente para que eso espontáneamente, el famoso orden sí, o sea, espontáneo de esta Hayek, se gente vaya. del ecologismo no tiene un siglo y Sí, medio en esto, los de la sobrepoblación tienen lo mismo, sí, los de los sí, que se van a acabar los recursos sí, tienen un montón de tiempo, exacto, nunca aciertan y ha sido el mercado, exactamente. ¿sí? El que ha ido dando soluciones. Lo que pasa es Sí, que las soluciones no se dan de un día para de la noche otro a la mañana, porque exactamente. son problemas realmente complejos. Y también, bueno, sí, todas estas cosas hay hay que dejarlas ser y hay que también respetar los límites de la propiedad, porque mientras alguien no pueda comprarse unos buenos terrenos y si siempre llega el bichito del mal a saquearlos y a expropiar y tal, no sé qué, los empresarios no podrán ¿No? desarrollarse suficientemente bien. No, y es que, a ver, tú desde esta gente que habla tanto de posiciones de privilegio, Sí, no, Alemania, que las energías verdes y qué tal. Bueno, igual, ¿dónde compran el carbón, la energía quemada con carbón que se quema? ¿De qué país se extraen el gas? ¿Cómo se extrae ese gas?
Sí. son normalmente países más, un poquito, con Menos un poco desarrollados. Sí. menos desarrollados, o les quieres decir a un país en África que Yo- está tratando de explotar exacto. Y el oro, yo no sé qué, yo a no la veces explotes digo, porque yo, acabas con el ecosistema, ¿no? O sea, yo escucho muy frecuentemente personas que critican que un país superior en desarrollo, entre comillas, desarrollo tecnológico, desarrollo económico, haga negocios con un país en peor desarrollo económico. Cuando digo, cuando uno, cualquier tienda, cualquier negocio, cualquier empresa que está en peor situación, va a querer negociar con uno en mejor situación. sí. Por eso es que funciona, porque uno, empezando, que no es nadie o que está avanzando, está pujando, por eso es la cooperación. Por Sí, eso sí, o mismo sea, es la si tú, cooperación. a ver, si tú, o sea, si tú que estás así empezando con el podcast y tienes pocos seguidores y todo eso, Sí, tuvieras la oportunidad de traer aquí a uno de estos bien conocidos, sí, famosos, sí, ¿cuánto estarías dispuesto a dar para traerlo? Sí, claro. o sea, seguramente sería mucho más de lo que darías por alguien Por que no te va supuesto. a traer eso, o sea, y no está mal, o sea, sino para qué estás haciendo estos, para Exactamente. para que se quede ahí y no crecer. Exactamente. O sea, Exactamente. y todos quieren eso, todas las personas Exactamente. quieren en su vida crecer en alguna manera. Exacto. Surgir, desarrollarse. Por eso lo que Sí, decía Adam Smith no es por la bondad del exacto. carnicero, del panadero, del lechero que obtenemos la comida en nuestra mesa, sino por su propio egoísmo. Y a mí me gusta completar, tampoco es por la generosidad del cliente No, que el empresario obtiene sus ganancias, sino no, por no, el egoísmo no. de uno igualmente. Tal cual, Exactamente, exactamente. tal cual. Mira, que hay un, o sea, tú escuchas una cantidad de gente decir, no, es que esa empresa debe pagar más impuestos o no sé qué, porque nos debe a nosotros como sociedad que haya crecido tanto. Y ahí es donde yo le digo, ya va, pero es que cuando tú vas a comprar algo a la empresa, No recibes nada a cambio, ¿qué? O ¿qué? sea, Tú no estás recibiendo nada a cambio. Y si tú no recibes nada a cambio, te están obligando a que tú le des tus recursos nadie. por nada a cambio. Exactamente. O sea, no, la empresa te está dando algo a Por cambio. O eso, sea, ¿cómo es eso de que la empresa te debe? ¿Qué te debe? por Ya, eso, ya te dio lo que tú por buscabas. eso cuantas más empresas hayan, más negocios hayan. De hecho, bueno, mi próximo blog post va a ser de las empresas pequeñas y ya lo tengo que terminar de desarrollar esta semana, pero ese punto es fundamental. Lenin, nos tenemos que ir, ya queda Listo. un minuto y medio. Estoy súper agradecido contigo, me gusta mucho ver, pues, no solo tu evolución, ya lo he dicho anteriormente, sino cómo conservas tu nobleza, cómo conservas claro de dónde vienes, y eso es fundamental en la vida, saber de dónde Mm, venimos, a profundizar un poco más en nuestros ancestros, en nuestros antepasados, para uno tomarlo mejor, llevárselo mejor y no perder eso jamás de vista, porque eso nos da nuestra identidad. También quiero decir que son las ideas, o sea, muchas veces se han desestimado las ideas y hay otras personas que quieren solo activismo, 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 activismo. Una vez tuve una discusión con alguien que dejó de hablarme porque veía que yo opinaba, porque yo me trataba en serio el tema de las ideas, y esta persona quería que yo estuviera tirando botellas en la calle, y ya vemos los resultados, ya vemos los resultados, y cuando no te tomas en serio las ideas, pues realmente quedas sin vamos a decir, sin lo necesario para tomar buenas decisiones. Por supuesto, tomando los riesgos y tal. Por eso es tan importante comenzar a ver la vida en clave de libertad. ¿Algunas palabras de cierre, Lenín, en este minuto que queda? nada, esto es cliché, pero es difícil recuperar la libertad cuando no se tiene. Muy Y bien, solo quien ha vivido la libertad sabe cuando no la tiene. muy bien. Entonces, eso es. Hay que seguir adelante. Gracias, Gracias, Lenín. Jesús. Cuídate. Gracias a ti. Un abrazo Chao, gracias a grande. ti. Chao.